por favor. Dos, perdón. Dos. Marri Marri, Pupeñica, Pulamien. Como mapuches, gente de la tierra, huilliche, gente del sur, poseedores de valores inculcados del respeto hacia nuestro entorno. Daremos inicio a este homenaje con nuestra ceremonia mapuche del Escutún, liderado por nuestros puloncos, puquillatufes y maestras de ceremonia, en que agradeceremos a Calfu Wenu Mapu Cuse, Calfu Wenu Mapu Ficha, Calfu Wenu Mapu Ñuque, Calfu Wenu Mapu Chau, familia divina representada en Chau Guenechen, solicitando el permiso y el Nehuen a nuestros Puñén Mapu. Huifiche, por esta nueva oportunidad de estar presentes, seguir prosperando la vida y el Inche Filmolguien. Gracias a nuestra Ñuquemapu, Madre Tierra. Solicitamos acompañar con los instrumentos musicales mapuche y el Nehuen en los afafán.
Río Bueno, rinden homenaje a uno de nuestros grandes héroes de la lucha histórica mapuche, Caupolicán o Calfulicán. A los pies de su imagen, quien con orgullo dedicamos esta ceremonia a todos nuestros huaychafe, ucona, lonco, que desde el Bueno Mapu o Tierra de Arriba nos entregan el Nehuen para seguir de pie, pisando nuestro territorio. Calfulicán, Caupolicán. La historia lo reconoce como un gran Futahuentro huaychafe, hombre luchador, quien no tuvo miedo en defender la libertad de su territorio, al que como pueblo mapuche damos gracias con orgullo, dando inicio con un Melia Fafán Pupeñi Capulamien. ¡Yeah! A continuación, invitamos a nuestro lonco José Cárcamos Calfual. También el esfuerzo que hace a través del municipio y de la oficina de la mujer, que el domingo, el 5 de septiembre se celebra internacionalmente el Día de la Mujer Mapuche, no de la mujer indígena, de la mujer mapuche. Y también quiero darle una media fafán a todas mis lamienes y a todos nuestros hueches que están presentes hoy día acá, en su día. A pesar que ese día los saludamos, pero en forma general, si me acompañan entre todos, démosle una media fafán a nuestra Pupeña y Pulamien. ¡Ya, ya, 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 ya! Pupeña y Pulamien, es muy importante hoy día estar acá. No solamente porque nosotros, como autoridades ancestrales de nuestro Guanulero Fogarría, queremos estar. No Pupeña y Pulamien. Aquí hay más allá de eso. Acá hay un compromiso de piuque, de fe, de quemún, de raquizual mapuche. No solamente porque esté nuestro gran toque líder Calfulicán, que por lo tanto también es un orgullo para nosotros como comuna de tener una estatua de un líder mapuche. Eso es un privilegio que nos da nuestro futachao que Neché también, de conservarlo y de tenerlo acá, porque dentro de la región no se ve. Aquí somos orgullosos, Pupeña y Pulamien, de eso. Yo siempre me pregunto y converso con los loncos que aquí hay mucho raquizuán mapuche, hay muchos yenes espirituales, mucha fuerza espiritual, mucho quemún, para poder seguir de pie Pupeña y Pulamien. A lo mejor ayer tuvimos un día lluvioso, pero hoy día me emocionaba yo cuando venía saliendo al Antu, y siempre nos da una manito a nuestros chavos que Nachén de estar acá sin lluvia, sin frío, y ver a mi pueblo y a mi Pupeña y Pulamien alegre, con una sonrisa, tomando un matitún en la mañana, compartiendo un abrazo, una mano. Eso es lo bonito de esto, Pupeña y Pulamien. Ese es el sentirse ser mapuche, el sentirse ser lo que soy, lo que tengo. A lo mejor no tenemos riqueza, Pupeña y Pulamien, pero la riqueza la tenemos en el piuque, Pupeña y Pulamien, en nuestra mapu. A lo mejor es muy poca mapu que tenemos para poder alimentar a nuestros hijos, pero puta que somos felices en lo poquito y nada que tenemos de que lo que nos ha dejado nuestras madres, nuestros papás, nuestros chachás, nuestros antepasados. Y por eso queremos nuestra mapu, nosotros los mapuches. No la queremos para enriquecer los Pupeña y Pulamien, la necesitamos para mantenerlo, para criar a nuestros hijos, para darle educación a nuestros hijos. A lo mejor no llegamos a la universidad Pupeña y Pulamien, pero la universidad la tenemos aquí, en la mente, en el pensamiento. Ahí tenemos el estudio, el raquizuán mapuche. Por aquí quiero tener un tremendo estudio. Si mi religiosidad, mi pueblo y mi nación mapuche la dejo de lado, no me sirve, Peñi. Prefiero ser pobre, humilde, manso, y querer a mi pueblo, querer a mi hermano, querer a mi hermana, querer a mis loncos, a todo nuestro pueblo mapuche, huilliche, querer a estos niños que van creciendo, que es el futuro de mañana, para que ellos también continúen con este trabajo, con esta
religiosidad, nuestra espiritualidad mapuche, para que este pueblo jamás se pierda, Pupeña y Pulamien. A lo mejor mucho tiempo estuvimos dormidos, pero hoy día nuestro ñen, nuestro espíritu, nuestra religiosidad los ha levantado y los hemos levantado en grande, Pupeña y Pulamien. Yo me siento orgulloso de ver hoy día a muchos Pupeña y Pulamien que a lo mejor los vemos aquí, pero estamos. Otros no, porque los vemos en los guillatunes, porque también hay que agradecer a la Madre Tierra, al Dios Universo, al Chavo Ante que los ilumina, a la Ñuqueale, la Madre Luna, al Co. Y por eso hacemos guillatunes todos los años, Peñi, en agradecimiento a nuestra Madre Tierra, a nuestro Kimun, ¿cierto? A nuestra cosmovisión, a eso estamos en los guillatunes. No solamente hacemos guillatunes para que los vean cómo trabajamos, no, Peñi, es un agradecimiento. Para nosotros la ceremonia ancestral va mucho más allá de eso. Nos preparamos una semana antes, una semana después también, para poder seguir trabajando y rescatando nuestra cultura. Gracias, Pupeña y Pulamien, por estar acá. Agradecer a nuestros loncos, a nuestras guillatufes, porque ahí está la fuerza del Nehuen, a nuestras bandas derogativas, a todos nuestros Pupeña y Pulamien, harto Nehuen, harto Kimun, y que este día sea un día de gozo para nuestro pueblo. Nuevamente agradecer a las autoridades no mapuches que están presentes acá hoy día, porque también a ellos es parte de esto, porque ellos son legisladores hoy día del Estado. Y el Estado, tenemos que dialogar mucho con el Estado para poder lograr lo que siempre tenemos anhelado, el respeto y la igualdad. Porque aquí se habla de igualdad y para el mapuche no hay igualdad, Pupeña y Pulamien. Nosotros somos mapuche, indios y como quiera que sea, pero no hay igualdad. Y ahí hay mucho que conversar. A Dios gracias, hay leyes que están hoy día, ojalá que estas leyes se cumplan. Porque de repente se inscribe con la mano y se borra con el codo. Y ahí quedamos los mapuches, dando vueltas. Han pasado miles de años y todavía estamos donde estamos. Es por eso que yo les digo a los señores parlamentarios y a los que están hoy día, de alguna u otra forma, trabajando en el Estado de Chile, que tomemos conciencia de que no somos una etnia, como lo denomina vulgarmente la persona que no los conoce. Por eso dice esas barbaridades, que somos una etnia, porque no los conoce. Pero nosotros no somos una etnia, somos un pueblo y nación. Y por eso estamos aquí, en esta mapa que nos pertenece. Por eso, Peña y Pulamien, es importante educarse y saber y aprender. Gracias también, que se me estaba olvidando a los que están a cargo de llevar todo este trabajo, a la Oficina de Asuntos Mapuche de Río Bueno, también a los que están coordinando este trabajo hoy día, a las Kibeltuchefe, que es un gran trabajo, y a todo, que alguno se me escape, que me disculpe. Chantu, Peña y Pulamien, a seguir disfrutando este día que es nuestro. Afí, Subun, Peña y Pulamien. ¡Ya, ya, ya, ya! A compartir un subún para que nos dé a conocer los contextos históricos y el particular sentido del presente homenaje a nuestro toqui Calfulica. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Marimari Compuche, Marimari Pulonco, Puguillatufe, Marimari Yancam, Quimelfe, Marimari autoridades no mapuche. Estamos aquí hoy día, efectivamente, homenajeando al toqui Caurulicán. Pero esta historia tiene un sentido mucho más profundo, Pupeña y Pulamien. La resistencia continúa. Ellos, él y muchos, como Lautaro, como Galvarino, como Venancio Coñopán, Domingo Melín, como Matías Carrileo, lucharon por la libertad
de esta que fue nuestra tierra. Y eso no se puede perder, Pupeña y Pulamien. Aquí también tenemos un lonco, Juan Queipul, 1792, que participó del último levantamiento del respeto del derecho a que tenemos a vivir en nuestra tierra, porque si no, dejamos de ser mapuche, Pupeña y Pulamien. Nunca se nos olvide eso, Pupeña y Pulamien. Somos mapuche, efectivamente, pero hay que sentirlo, como dice el lonco Cárcamo, en el corazón, en el piuqué. El molfún es lo que lo une en el Gualmapu a nosotros, desde Mayeco a Chiloé. La sangre, el corazón, nuestra fe. Por lo tanto, Pupeña y Pulamien, nosotros estamos en un despertar, especialmente en estos territorios que fueron sometidos 100 años antes que el Picún Mapu. Pero estamos en el rescate y en el despertar de esta memoria, de este Raquizuán, del Quimún Mapuche. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es muy grande, especialmente con nuestros jóvenes. Me alegra ver muchos jóvenes acá, que estén aprendiendo lo que es nuestra cultura, que estén aprendiendo lo que es ser mapuche. Mapuche no es vestirse solamente, Pupeña y Pulamien, es sentirlo en el corazón. Eso es lo más importante. Seguiremos luchando, seguiremos en la resistencia, seguiremos luchando por lo nuestro. No se nos olvide, Pupeña y Pulamien, que el Estado no ha cumplido con nosotros. Seguimos en largas y largas conversaciones. Ahora estamos conversando en un proyecto o en el famoso proyecto constitucional para que se nos reconozca como pueblo. No va a ser así, no va a ser así, pero ahí estamos trabajando, ahí seguimos aún conversando. Porque para que ustedes sepan, Pupeña y Pulamien, en la constitución política del Estado, todos nosotros somos chilenos, por lo tanto, todas las leyes nacen para chilenos. No existimos para el Estado chileno como pueblo, como nación. Seguimos siendo mapuche, las leyes siguen siendo para chilenos. Por lo tanto, no nos interpretan. La lucha que están haciendo los hermanos en el Picún Mapu es legítima. Es solamente Pupeña y Pulamien decirle al Estado: devuélvanos las tierras que ustedes, después del sometimiento, nos entregaron a través de los títulos de merced y que fueron usurpados. Aquí en el Huillimapu estamos luchando para que nuestros espacios ambientales no sean vulnerados. Los ríos, los lagos, los bosques y todo aquello que es parte de nuestra vida. El Cume Muñén Mapuche nace en la tierra y muere en la tierra, Pupeña y Pulamien. Nunca se le olvide eso, Pupeña y Pulamien. Por lo tanto, tenemos que ser solidarios con lo que está pasando en nuestro país. Escuchaban como Cárcamo, efectivamente hay leyes. Tenemos tratado internacional como el 169, que se ha cumplido prácticamente nada, y lo poco y nada que se ha hecho en forma trucha. Digo, las consultas. Ahora, Pupeña y Pulamien, tenemos que seguir en esto, en reconocer la lucha de los que fueron, de nuestros cubifiqueches, pero la lucha continúa, Pupeña y Pulamien, cada uno con sus estrategias. Nosotros, los huichiches, estamos conversando en este territorio del Guanoleufu. Estamos en este territorio, lo reconocemos como nuestro, con los hermanos de Chiloé, que también están luchando por lo mismo. Así que, Pupeña y Pulamien, ese grito que nosotros hacemos en la Fafán sea sentido con el corazón, Pupeña y Pulamien. No es simplemente un grito, es un grito de Nehuen, de fuerza, de resistencia, de lucha. Cada uno de nosotros tiene que transformarse también en un huaychape. Cada uno tiene que ser un defensor de lo nuestro. Como dijo el lonco Cárcamo, vivimos en espacios pequeños de terreno, no obstante que históricamente éramos dueños de 16 millones de hectáreas, y el Estado, después que nos sometió, nos dejó en 500.000 hectáreas y las peores, y aún nos siguen quitando tierras. Eso es la verdad, Pupeña y Pulamien. Ahora se vienen campañas políticas, viene el ofertón. Vea cuánto hemos avanzado con los ofertones. Seguimos recibiendo el mendrugo de la mesa. Seguimos recibiendo lo mínimo. No hay un reconocimiento histórico